Baruch Hashem. Boker Tov. Buenos días y Shabbat Shalom para todos los hijos de Israel en cualquier lugar de nuestra dispersión mundial. En este Shabbat Shirah, el Shabbat del cántico o el Shabbat de la canción, y en este día 15 de enero del año 2022, a la vez día 13 de Shabbat, el 11º mes del año 5782 de la creación del mundo, vamos a continuar desarrollando Beshalach, la parashá número 16 de este ciclo de nuestras enseñanzas de la Humash, de este ciclo en curso. Así que de nuevo, Shabbat Shalom para todos. Y que la especialidad de este Shabbat Shirah sea tan grande con nosotros, de tal manera que nuestra aura y nuestro campo energético, nuestra Neshama, pueda ser doblemente imantada o energizada con esas buenas energías de los mundos superiores. En la sesión anterior vimos que el Eterno, bendito sea, hundió ya en las aguas del Yam Suf, en las aguas del mar de los juncos o el mar de las cañas. El Eterno hundió ya al poderoso ejército de Mizraim. Todos sus capitanes, toda su caballería, todos sus tanques de guerra, sus carruajes de guerra, toda la infantería, todo el ejército de los hijos de Mizraim fueron ahogados ya en las aguas del mar. Por supuesto que en este suceso del hundimiento de los egipcios en el mar y el cruce de los hijos de Israel por medio de las aguas y caminando en lo seco, por supuesto que en este suceso tenemos secretos, tenemos códigos en todos los niveles. No es solamente la parte lineal que nosotros leemos de la parashá. El todo, o más bien dicho, lo que leemos en el capítulo 14 de Shemot, no es todo. Lo que tenemos ahí en el hundimiento de los egipcios en el mar y el cruce de los hijos de Israel a pie en lo seco, en medio de los glaciares, en todo esto, reitero, tenemos secretos y códigos en todos los niveles. Y por cierto, unos códigos bastante elevados, profundos, amplios, inmensos, en cuanto a su espiritualidad. Incluso a veces nuestra mente humana no alcanza a captarlos bien. Pero sí nuestra Neshama sabe descifrarlos correctamente. Así que vamos a ver, y ciertamente estos secretos o misterios o códigos
para más o menos descifrarlos o percibirlos por lo menos un poco, para ello necesitamos la iluminación. Necesitamos el esplendor de las enseñanzas cabalísticas, las enseñanzas místicas de nuestra Sagrada Torá. Y solo para más o menos darme a entender un poco, en tanto que los egipcios se hunden en el mar y los hijos de Israel pasan en medio de las aguas, en lo seco y a pie, en ese momento, antes, durante y después, en los mundos superiores, en los mundos puramente espirituales de Hakadosh Baruj Hu, donde no hay tiempo ni espacio, donde eso no existe, ni el tiempo ni el espacio, en los mundos puramente espirituales se llevaron a cabo toda una sucesión de eventos. Y repito, antes, durante y después del hundimiento de los egipcios en el mar y del cruce de los hijos de Israel por lo seco en medio de las aguas divididas. Menciono algunos cuantos aspectos puramente místicos que se desarrollaron durante ese tiempo. Nos vamos a detener en dos más adelante. Lo vimos en la sesión anterior, que en la aflicción de almas que tuvieron nuestros ancestros encerrados en el mar y con el ejército egipcio que venía a hacer una masacre, en ese momento de apuros, de aflicción, de angustia, de alma de Am Israel, vimos que Abraham, Isaac y Jacob, en la dimensión puramente espiritual, se acercaron al Creador del mundo, bendito sea Él, e intercedieron a favor de sus hijos en ese momento tan apremiante. Nuestros Avot, Abraham, Isaac y Jacob, no podían ver la angustia de sus hijos y el inminente peligro o que ya estaban a punto de ser desaparecidos de sobre la faz de la tierra por ese ejército de matarifes carniceros. Así que vinieron delante del trono de Hakadosh Baruj Hu y pidieron misericordia. Pidieron la intervención, la ayuda divina en favor de Am Israel. Y el Creador del mundo escuchó, aceptó la tefilá de nuestros patriarcas. Y los mundos espirituales se activaron para salvarnos de los egipcios. Otra área que no es vista en la parte lineal de la parashá es que los ángeles en los cielos, mientras los egipcios se ahogan en las aguas del mar de los juncos, los ángeles en los mundos de la luz divina quisieron cantar al Eterno. Quisieron celebrar el hundimiento del ejército de Mitzrayim
en el mar de las cañas. Y a alabar iban, a cantar iban al Creador del mundo, pero Hashem no lo aceptó. Le dijo, en tanto que mis criaturas son ahogadas, ¿ustedes quieren cantar? Y básicamente les dijo, lo harán después. Así que eso ocurrió en las esferas puramente espirituales. Otra. Al haber caído y al haberse ahogado en las aguas del mar, el ejército egipcio, fue porque primeramente su ángel guardián, el zar, el ángel protector de Misraim, cayó de su posición. Fue degradado en el mundo espiritual. Recuerde usted el principio cabalístico que nos dice que cuando el ángel protector o el zar o el ángel guardián de una nación cae arriba, su pueblo, sus protegidos también caen abajo. Es simultáneo. Por lo tanto, si tenemos que el ejército de Egipto cae y es ahogado en el mar, eso se debe a que primeramente su ángel protector fue depuesto, fue degradado o cayó de su posición en el mundo espiritual. Lo que cayó arriba, cayó abajo. El efecto de lo que sucedió en los mundos espirituales se dejó ver en el mundo de abajo, con sus protegidos. Otra. A la hora que el Eterno abrió el mar delante de los hijos de Israel, sabemos de las enseñanzas del libro del esplendor que vino el Satán para acusar a los hijos de Israel. Es que, como nos dice el Zohar, el Satán siempre acusa en los momentos de mayor aflicción de los hijos de Israel. Es cuando él aprovecha traer todas las acusaciones habidas y por haber para evitar que los cielos nos ayuden. El mar que es abierto, e inmediatamente viene el Satán delante del Eterno para acusar a los hijos de Israel, diciéndole, oye, no son dignos que hagas un milagro a favor de ellos. No lo merecen. No son dignos de que puedan ser salvados de ser ahogados. Y por supuesto, presentó sus argumentos, sus pruebas. Y por cierto, de mucho peso. Y siguió regateándole al Eterno. No merecen que los salves. Es que no puedes hacer un milagro por ellos, porque mira, y comenzó a sacar nuestras fallas, pasadas, presentes y futuras. A lo cual el Eterno, bendito sea, no le hizo caso. Más bien,
le cambió la plática, desvió el tema para hacer que el Satán dejara de enfocarse con sus acusaciones y de esta manera los hijos de Israel pudiéramos pasar en medio de las aguas divididas a pie y en lo seco. Baruch Hashem. Así que en la lectura lineal leemos solo superficialmente. Pero lo cierto es que en este evento del mar, tenemos que en los mundos espirituales, antes, durante y después, ocurrieron una sucesión de eventos o de acontecimientos de los cuales solo hemos hecho mención de algunos de ellos. Ahora, todo esto podemos, lo dije hace un momento, percibirlo un poco mediante la iluminación del libro del esplendor, el Zohar HaKadosh. Quiero que nos detengamos en dos aspectos de los que ya mencioné. Abrimos la parashá, Sefer Shemot, libro de Éxodo capítulo 14, y leemos su versículo 25. Vamos a desarrollar dos de los que ya mencionamos. Shemot, libro de Éxodo 14, versículo 25, dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Eterno pelea por ellos contra los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Eterno pelea por ellos contra los egipcios. El Pashat parece obvio, pero lo obvio o lo aparentemente obvio no siempre es obvio. Y sí conocemos de la historia que, dada la columna de fuego, esta hizo que las ruedas de los carros de guerra de los egipcios, el fuego de la Shehinah hizo que se derritieran. Está bien. Pero si llevamos esto de que el Eterno quitó las ruedas de los carros del ejército de Egipto, y lo vemos como el Zohar lo interpreta, veremos otra cara distinta. Y por cierto, un área muy espiritual que ya la mencionamos. El Zohar en el volumen 3 y en la página 84 dice: y los egipcios dijeron: huyamos de ante el rostro de Israel. Mizraim significa aquí el jefe celestial que estaba a cargo de Egipto. Rabbi Yosef dijo: esto presenta una dificultad. Si ya estaba apartado de su dominio, ¿cómo pudo perseguir a los israelitas?
Pero la verdad es que en esta frase, Mitzrayim, significa los egipcios de este mundo. Y en la segunda mitad del versículo, porque el Eterno luchó por ellos contra los egipcios, el término Mitzrayim se refiere al capitán de ellos, al ángel guardián, al zar, a su ángel protector en los mundos espirituales. Así que el término Mitzrayim se refiere al capitán de ellos en lo alto. Así, el versículo llega a decir que como el poder de ellos fue quebrantado en lo alto, así fue quebrantado su poder abajo. Y cuando los egipcios percibieron el derrocamiento de su celestial poder y fuerza, dijeron: huyamos de ante el rostro de Israel. El capitán celestial de Egipto, oiga esto, el capitán celestial de Egipto oprimía a Israel con toda suerte de durezas. Pero cuando él fue aplastado, fueron aplastados con él los reyes de abajo. De ahí las palabras de la Escritura, porque el Eterno los combatió en Egipto, refiriéndose a los capitanes celestiales. Sigamos. Versículo 25, cerramos el capítulo 14, dice: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Hashem pelea por ellos contra los egipcios. Versículo 26, y el Eterno dijo a Moshe: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moshe extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Eterno derribó a los egipcios en medio del mar, Betoch Hayam. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, y la caballería y todo el ejército de Paró que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Eterno aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Eterno ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió al Eterno y creyeron a Hashem y a Moshe su siervo. Ahora, lo otro, y esto no puedo dejar de decirlo, también en este ciclo, no puedo obviarlo porque de hecho es un aspecto medular, fundamental, esencial dentro de nuestras enseñanzas místicas para entender incluso cómo serán los días del Mashiach. Los hijos de Israel en medio del mar, cuando ellos lo van cruzando a pie y en seco, adicionalmente a esta gran experiencia, sus ojos y sus oídos espirituales
fueron abiertos, donde vieron y oyeron en los mundos puramente espirituales. Bueno, la Shejinah, mientras van cruzando en medio del mar, la Shejinah les hizo escuchar y ver las más grandes y profundas revelaciones que ni siquiera ningún profeta vio ni escuchó jamás. Reitero, no solo es el hecho físico del cruce del mar, no es solo que van gozándose de ver cómo el Eterno ha hecho ese gran milagro de abrir el mar y que vayan pendientes de lo natural solamente. De hecho, ellos van teniendo una de las más grandes experiencias espirituales que jamás mortal alguno haya experimentado. La Shejinah les hizo ver y escuchar, reitero, las más grandes y profundas revelaciones que ni siquiera ningún profeta vio jamás. Fue algo grandioso lo que ocurrió en medio del mar cuando nuestros ancestros lo van cruzando. Oiga esto. Todos los israelitas vieron en el mar lo que ni siquiera el profeta Ezequiel tuvo el privilegio de ver. Y aún los embriones en las matrices de sus madres vieron las obras maravillosas del Santo y cantaron. Y cantaron alabanzas al Eterno diciendo: este es mi Elohim y yo lo exalto. Él es Elohim de mi Padre y yo lo exalto. Es decir, el Elohim del Padre Abraham. Pero de nuevo, todos los israelitas vieron en el mar lo que ni siquiera el profeta Ezequiel tuvo el privilegio de ver. Y aún los embriones en las matrices de sus madres vieron las obras maravillosas del Santo y cantaron alabanzas a él, diciendo: este es mi Elohim y yo lo exalto, el Elohim de mi Padre y yo lo exalto. Es decir, el Elohim del Padre Abraham. Y cuando hablamos de Yehezkel Hanabí, estamos hablando de un Nabí, de un profeta, a quien Hakadosh Baruj Hu le dio a conocer, le mostró grandes y profundas revelaciones. Pero ni siquiera él vio lo que vieron y escucharon los hijos de Israel en el cruce por el mar. A Yehezkel, acuérdense que él fue tomado por la Kedejas y fue llevado de su edad, de su época, fue llevado a la era mesiánica. Fue trasladado en el tiempo. Imagínese usted, ¿desde cuándo hasta dónde?
fue trasladado a la era mesiánica, a los días del Mashiach. Y cuando uno lee las profecías de Yehezkel, qué tremendas revelaciones las que el Creador del mundo le dio a Yehezkel. Él vio el templo restaurado, vio a los Kohanim de nuevo ejerciendo su abodot al Eterno, vio el trono de David ya restaurado, vio al Mashiach, vio que todas las ofrendas y sacrificios vuelven a ser reanudadas o reanudados. Vio la restauración de las 12 tribus de Israel, etc. ¿Qué cosas no se le mostró a Yehezkel Hanabí? Sin embargo, lo que los hijos de Israel vieron acá mientras van en medio del mar, tan grande y profundo fue que ni aún el profeta Ezequiel tuvo ninguna vislumbre de nada de eso. Así que sigamos, capítulo 15. Acá tenemos la Shirah, es decir, el cántico o el canto de Moshe. Un canto extremadamente profundo. No vamos a negarlo. Un canto extremadamente profundo en cuanto a su contenido místico. En esta Shirah hay triadas. Hay nombres escondidos de Hakadosh Baruj Hu. Tomando una letra y otra de diferentes versículos, se forman nombres del Eterno, utilizados por los cabalistas hoy en día. Esta Shirah es extremadamente profunda en cuanto a su contenido místico y profético al mismo tiempo. No pretendo decir que vamos a cubrirlo, por lo menos en este ciclo no. Ni siquiera verle una vislumbre. Pero sí por lo menos quiero, en términos generales, que escuchemos lo que dicen los místicos de la Academia de Rabbi Shimon Bar Yochai con relación a este cántico. Bueno, aquí tenemos la resurrección de los muertos. Tehiyat Hametim. Tenemos quienes serán dignos de volver a cantarlo. Porque incluso en hebreo está en futuro. Solo veamos una idea general de esta Shirah. Dicen entonces los místicos del Zohar, Rabbi Abba dijo: felices son efectivamente los que son dignos de cantar el cántico en este mundo. Ellos serán considerados dignos de volver a cantarlo en el mundo por venir. Trátase de un himno construido de 22 letras grabadas y 10 palabras de la creación. 22 y 10.
Es un himno construido de 22 letras sagradas y 10 palabras de la creación. Es decir, los 32 senderos de la sabiduría en el árbol de la vida. Y todas estas inscriptas en el nombre sagrado y son la integración y la armonía de ese nombre. Pero esto ya se explicó. Y oiga lo que dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Dijo, cuando los israelitas estaban junto al mar y cantaron, Hakadosh Baruj Hu se reveló a ellos con todos sus ejércitos y carrozas, a fin de que conociesen al rey de ellos que había forjado todas esas señales y obras potentes para ellos, y que cada uno de ellos percibiera de lo divino más de lo que fuera concedido a cualquier profeta. ¿Podría alguien decir que no conocían y no adherían a la sabiduría superior si este canto que cantaron al unísono perfecto es una prueba de lo contrario? No hubo ensayos para entonar esta Shira. No hubo ningún ensayo nunca para entonarla. Pero el gran milagro fue que la Shehinah lo inspiró y todos, sin conocerlo antes, sin haberlo repasado antes, todos lo cantaron al unísono perfecto. Dice, ¿cómo habrían podido cantarlo sin la inspiración de la Shehinah? Cantar juntos como por una sola boca. Ese fue un milagro. De acá que la Shirah, el canto o la canción de este capítulo 15 de nuestra Parashá Beshalach, es una Shirah de grande y profundo contenido místico. Dice, si aún los embriones en los vientres de sus madres lo cantaron al unísono, y vieron cosas que el profeta Yehezkel no pudo ver. Todos ellos vieron la gloria divina frente a frente. Y cuando el cantar de ellos terminó, sus almas se llenaron tanto de júbilo y éxtasis que se negaron a continuar su viaje. ¿Por qué? Dice, entonces Moshe le dijo al Eterno, no quieren caminar, no quieren irse de ahí los hijos de Israel. Ya no quieren moverse, no quieren avanzar. Tanto así que Moshe tuvo que decir al Eterno, tus hijos son remisos de partir del mar. No quieren moverse de acá a causa de su anhelo de verte a ti. ¿Qué hizo el santo? Ocultó su gloria y la transfirió desde allí al desierto, descubriéndosela allí a medias. Moshe les instó entonces varias veces a que continuaran, pero ellos se rehusaron.
hasta que los tomó y les mostró la luz de la gloria del Santo en el desierto. Acerca de esto está escrito: ellos salieron al desierto de Shur, que si se lo interpreta significa que fueron al desierto de Mirar. Ya veremos más al respecto. Vamos a darle lectura solamente a la Shirah, y que en la medida que la leamos, que nuestras Neshamot puedan ser imantadas, energizadas y potenciadas con los nombres sagrados y los códigos y los secretos escondidos dentro de la misma. La leemos solo de corrido. Dice versículo 1: Entonces cantó Moshe y los hijos de Israel este cántico al Eterno y dijeron: Cantaré yo al Eterno porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. El Eterno es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Elohim y lo alabaré. Elohim de mi Padre y lo enalteceré. Hashem es su nombre. El Eterno es varón de guerra. El Eterno es su nombre. Hashem es su nombre. Echó en el mar los carros de Paró y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Yam Suf. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Eterno, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Eterno, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste a tu ira, los consumió como hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, lo destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Eterno, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los Pelishtim. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos el temblor y espanto. Ahí hay un código. Los que saben hebreo traten de ver la primera letra de cada una de las diferentes palabras. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra. Y el código que hay ahí es para contrarrestar la Sitra Achra.
caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Eterno, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Eterno, en el santuario que tus manos, oh Eterno, han afirmado. Hashem reinará eternamente y para siempre. Porque Paró entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Hashem hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y Miriam, la profetisa, la Neviá, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y Miriam les respondía: Cantad al Eterno, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Bien, y el viaje y la marcha por el desierto comenzó. Los hijos de Israel, después que no querían moverse de las aguas del Yam Suf, ahora sí avanzan. A corto plazo, ellos se dirigen a una meta. Y esta meta a corto plazo es el Har Sinai. La gran meta. A corto plazo ellos se dirigen al Har Sinai. Ahí les espera la develación de la inmortalidad. Ahí les espera el gran evento de la entrega de la Torá. Ahí les espera otra experiencia similar o superior a la que acaban de tener mientras cruzan el mar. ¿Por qué digo que a corto plazo su meta es el Har Sinai? Bueno, hace más o menos un año atrás, cuando Hakadosh Baruj Hu se le reveló a Moshe en la zarza y lo envió a Mitzrayim para sacar de la esclavitud a los hijos de Israel, Hashem en su momento le dijo a Moshe: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, oiga lo que le dijo el Eterno a Moshe: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Elohim sobre este monte. Así que a corto plazo la meta es el Har Sinai. Leemos versículo 22. E hizo Moshe que partiese Israel del Yam Suf. No hay que perder el contexto. Moshe no podía hacer que se movieran del mar. Y Hashem tuvo que hacer algo para moverlos. Y ahora dice, e hizo Moshe que partiese Israel del Yam Suf, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua.
¿Por qué vimos que accedieron los hijos de Israel a moverse del éxtasis y del júbilo y del regocijo que experimentaban con el Eterno en la playa del Yam Suf? ¿Por qué vimos que finalmente se movieron? Recordémoslo. Dice, todos ellos vieron la gloria divina frente a frente. Y cuando el cantar de ellos terminó, sus almas se llenaron tanto de júbilo y éxtasis que se negaron a continuar su viaje. Entonces Moshe le dijo al sagrado, al santo, tus hijos son remisos de partir del mar a causa de su anhelo de verte a ti. No es por renuencia, por rebeldía, por dureza de corazón, sino que ellos están imbuidos en un regocijo, en un éxtasis delicioso con el Creador del mundo. Y no quieren separarse de esa experiencia bellísima que están teniendo con los mundos superiores en el mar. Tus hijos son remisos de partir del mar a causa de su anhelo de verte a ti. ¿Qué hizo el santo? Ocultó su gloria. Ya no la percibieron en el mar. Y la transfirió desde allí al desierto, descubriéndosela allí a medias. Moshe les instó entonces varias veces a que continuaran, pero ellos se rehusaron hasta que él los tomó y les mostró la luz de la gloria del sagrado en el desierto. Acerca de esto está escrito, ellos salieron al desierto de Shur, que si se lo interpreta, significa que fueron al desierto de Mirar. ¿Por qué se movieron entonces ahora? Ya no percibieron la Shekinah en el mar, pero vislumbraron que ésta se había movido al desierto. Por lo tanto, la siguieron. Ya vamos a develar un secreto al respecto. Leo algo interesante. Acerca del por qué no querían moverse del Yam Suf y finalmente se movieron. Dice, los más grandes tenían una razón espiritual para su renuencia a moverse de la costa del Yam Suf. ¿A qué se debía? Ellos habían experimentado ahí una clara revelación maravillosa de la Shekinah cuando cantaban la Shirah. Sus mentes aún se deleitaban en aquel indescriptible placer de sentir cercanía a Hashem, y fueron poseídos por un profundo anhelo de prever la Shekinah nuevamente. Por consiguiente, se rehusaron a abandonar el Yam Suf. ¿Y quién quiere separarse de una experiencia espiritual así? Moshe oró a Hashem, a causa de su gran deseo de verte a ti una vez más, tus hijos no viajarán alejándose del mar. Hashem entonces quitó a su Shekinah del Yam Suf, y ella descendió a un lugar en el distante desierto. Cuando los hijos de Israel comprendieron que viajando al interior del desierto, ellos percibirían a la Shekinah nuevamente, siguieron a Moshe allí. La Torah llama al desierto donde ellos ahora viajaban el desierto de Shur, puesto que solo siguieron a Moshe
a causa de su gran anhelo de percibir la Shekinah una vez más allí. ¿Dónde? En el desierto. La Shekinah nuevamente, nuevamente siguieron a Moshe allí. La Torah llama al desierto donde ellos ahora viajaban, el desierto de Shur, puesto que solo siguieron a Moshe a causa de su gran anhelo de percibir la Shekinah una vez más. Solamente de esta forma pudieron moverse de la costa o de la ribera o de la playa del Yam Suf. De lo contrario, ellos no se hubieran movido. ¿Por qué? Es que era tal el deleite que estaban experimentando. Era tal el júbilo, el regocijo. Estaban percibiendo a la Shekinah allí. Sus ojos estaban abiertos, sus oídos estaban abiertos, todo su ser estaba abierto y ellos estaban percibiendo de los mundos espirituales maravillas, grandezas, sabiduría superior que iban a quererse mover. Así que Hashem ocultó de ahí la Shekinah y la trasladó más adelante. Cuando ellos lograron verla, dijeron, allá está, sigámosla. Ahora, esta es la cualidad de un verdadero hijo de Israel, que siempre busca el deleite de su alma con el Eterno. Y si lo está experimentando, quiere más. Y no quiere separarse de ese éxtasis, de ese júbilo, de ese regocijo, de esa gran experiencia espiritual. No quiere apartarse un hijo de Israel cuando la está saboreando. La característica de un verdadero hijo de Israel es que siempre quiere profundizar cada vez más en la sabiduría superior. La buena cualidad de los verdaderos hijos de Israel es que siempre quieren ir más adelante, interiorizar en los secretos del cielo, buscar cada vez más la compañía de la Shekinah y seguirla para estar con ella cada vez que ella se mueve. Y por cierto, es lo que hicieron los hijos de Israel. Seguir la Shekinah. Es en ese contexto que leemos el versículo 22. Dice, e hizo Moshe que partiese Israel del Yam Suf. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Dice agua o aguas, sin hallar agua. Este es otro código de la parashá. Anduvieron por el desierto. ¿Qué anduvieron haciendo por el desierto? Buscando la experiencia que habían tenido junto al mar. Es un código. Así como es literal, al mismo tiempo esto va más allá de lo lineal que leemos. Así que siguiendo el contexto, si ellos se movieron de la playa del Yam Suf, fue para continuar experimentando la Shekinah con ellos. Pero después de 3 días de buscarla,
encontraron. ¿Cómo estaban sus almas? Sedientas, afligidas, angustiadas, porque 3 días atrás han experimentado lo que ni siquiera profeta alguno experimentó. Y vieron que la Shejinah se movió más adelante y dijeron, queremos más, y la siguieron. Pero pasados 3 días no la encuentran. No la perciben. No hallaron agua. ¿Qué aguas? De hecho, en el desierto, lo que encontraron fue otra cosa. Por supuesto, esto los cielos lo permitieron, porque de acuerdo a nuestra fe, esta es la 5ª prueba que tienen los hijos de Israel en el desierto. De manera que Bemidbar, en el desierto, los hijos de Israel encontraron otra cosa. ¿Qué encontraron? Otra manifestación espiritual. Encontraron otras aguas. No las aguas espirituales que habían experimentado en el Yam Suf. Encontraron otra manifestación espiritual, otra enseñanza, otra fuente espiritual que no les satisfizo. Porque oiga esto, quien conoce al Eterno, quien conoce a la Shejinah y lo dulce de su sabiduría interior, aprende a percibir en su Neshama lo verdadero de lo falso. Lo repito, quien conoce al Eterno, quien conoce a la Shejinah y lo dulce de su sabiduría interior, aprende a percibir en su Neshama lo verdadero de lo falso. Por lo tanto, cuando es algo falso, a la Neshama de alguien que conoce verdaderamente al Eterno, lo que no es verdadero le sabe amargo. Y no le satisface el alma, porque son aguas amargas. Quien conoce la Shejinah y su sabiduría interior aprende a discernir la fuente verdadera de una falsa o de una equivocada. Y prueba esas aguas. Y dice, no, estas no son las que yo conozco. Estas no son las aguas de los mundos superiores. Esto no sabe a lo que he experimentado yo, a lo que conoce mi Neshama. Esto me es amargo. No satisface mi Neshama, no sacia mi alma.
Alguien que aprende a conocer al Eterno y a percibir la sabiduría superior de los mundos espirituales, aprende a diferenciar cuándo es una manifestación espiritual de la luz y cuándo es una experiencia de la Sitra Achra, de la oscuridad. Y recuerde usted que la Sitra Achra se manifiesta incluso en los Erev-Rav. Pero quien ha saboreado las aguas de la sabiduría superior, aprende a diferenciar cuándo es una manifestación espiritual de luz y cuándo no. Cuándo es una enseñanza de los mundos de arriba y cuándo no. Y si en el desierto buscaban los hijos de Israel la Shekinah, pero no la hallaron, dije que lo que encontraron fue otra cosa. No hallaron el agua. Está bien, tiene que ver con lo literal, pero también tiene su código. No hallaron agua. ¿Qué aguas no encontraron? Las aguas de la sabiduría superior que experimentaron en el Yam Suf. Preste atención al código que vamos a leer. Abra su mente y su corazón, puesto que es un código extremadamente profundo. Si nuestra mente no lo descifra, nuestra Neshama sí lo descifra. Dicen los cabalistas del Zohar: dice, comienzo. Y ellos fueron 3 días en el desierto y no encontraron agua. En la escritura, agua está como símbolo para la Torah. Y bien, dicen los místicos, todo aquel que tenga sed, venid de las aguas. Citan un pasaje de Yeshaya Hanaví. Rabbi Yesi observó, pero el tiempo de otorgar la Torah no había llegado aún. ¿Y cómo podían ellos esperar encontrar allí esa agua? Buen punto. Rabbi Elazar, el hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai, dijo: ellos salieron al desierto para ver la gloria del Santo, pero no pudieron verla, porque Él la retiró de allí. De esto aprendemos que agua es el símbolo de la Torah y que el Santo y la Torah son uno. Y aquí entra en acción Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon dijo: allí en el desierto se les apareció un poder extraño. Aguas amargas. Allí en el desierto se les apareció un poder extraño que representaba las naciones del mundo, el espíritu gobernante en el desierto. Pero pronto descubrieron que no era la radiación de la gloria de su rey. Lo que acabo de estar explicando. De ahí que está dicho: y cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas.
y no sintieron en sus almas la misma dulzura que antes, lo que habían experimentado en el Yam Suf. Pronto descubrieron que no era la radiación de la gloria de su rey. De ahí que está dicho, y cuando llegaron a Mara no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas, y no sintieron en sus almas la misma dulzura que antes. Más aún, oiga esto, este poder vino a actuar como un acusador contra ellos. Entonces él, es decir, Moshe, clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol, el cual cuando lo arrojó en las aguas se hicieron dulces. El árbol es un símbolo de la Torá, el cual es un árbol de vida para aquellos que se atienen a ella. Y la Torá y el Santo, bendito sea, son uno. Rabbi Abba dijo, el árbol es un símbolo directo del santo, pues está dicho, el árbol del campo es el superior, el campo es el campo de las manzanas sagradas. Así cuando se les manifestó la luz de la gloria de su rey, las aguas se hicieron dulces y el acusador se volvió un intercesor. Esas son las aguas amargas que encontraron, viendo la parte espiritual. Por supuesto, esto no quita la parte puramente lineal. ¿Cómo sabe todo aquello que no es del cielo, de nuestro Abba Kadosh, de la Shejinah, de la Torah, de la sabiduría mística, sino que es ajeno todo a esto sagrado? ¿Cómo sabe? Amargo. No satisface al alma. Y la Neshama aprende a percibir cuándo es el agua de la Torah y cuándo no. Cuándo es el agua de la sabiduría superior y cuándo no. Cuándo es una manifestación de la luz y cuándo no. Leamos el texto lineal de Mara. Dice el versículo 22. E hizo Moshe que partiese Israel del Yam Suf, y salieron allí al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moshe clamó al Eterno, y el Eterno le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Hashem tu sanador. Otro código. Lo dejamos pendiente. Sigamos. El viaje continúa. Dice el 27.
Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahí tuvieron un relax, un deleite, un regocijo, una satisfacción de almas. Llegaron a un momento tan delicioso para sus neshamot. Sigamos, capítulo 16. Tenemos acá dos áreas de enseñanzas muy significativas. Por un lado tenemos el Shabbat y por el otro tenemos el maná, el man o el manjú. Por lo menos en su primera parte son las dos principales enseñanzas de la Parashá Beshalach en el capítulo 16 de Éxodo. El Shabbat y el manjú o el maná. Leamos la Parashá. Dice el versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Tzin, que está entre Elim y el Sinai. Y a los 15 días del segundo mes, es el mes de Iyar, después que salieron de la tierra de Mitzrayim. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: mejor hubiéramos muerto por mano del Eterno en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Y el Eterno dijo a Moshe: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi Torah o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moshe y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que el Eterno os ha sacado de la tierra de Mitzrayim. Y en la mañana veréis la gloria de Hashem, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra el Eterno. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moshe: el Eterno os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque el Eterno ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Eterno. Y dijo Moshe a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia del Eterno, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y aquí la gloria del Eterno apareció en la nube. Y Hashem apareció, y el Eterno habló a Moshe diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy el Eterno vuestro Elohim. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento,
y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moshe les dijo, es el pan que el Eterno os da para comer. El manjú, man o manjú. Así que tenemos dos áreas principales en todo este capítulo 16. El Shabbat y el maná. Sobre estos dos aspectos relevantes de nuestra parashá de hoy, ampliaremos grandemente en la sesión de la tarde. Hoy por hoy quiero que hablemos ligeramente sobre el maná, de donde tomaremos base en la siguiente sesión para abrir un sol que nunca hemos develado. Creo yo que con la ayuda de los cielos, si abrimos nuestras mentes a lo que el cielo quiere darnos, toda nuestra forma de pensar cambiará a partir de este Shabbat en todo aquello que entra por nuestras bocas. Hablemos ligeramente entonces sobre el maná, para dejar una base para la siguiente sesión. El man o maná o el manjú que del cielo pues nos envió Hakadosh Baruj Hu en el desierto a los hijos de Israel. Recordemos una lectura. Dice, a la mañana cuando los hijos de Israel se levantaron, encontraron que Hashem había preparado su pan de la manera más maravillosa. Mientras ellos dormían, un viento norte había barrido el suelo del desierto, limpiando la suciedad y el polvo. Luego una lluvia cayó para lavar el suelo. Subsecuentemente rocío bajó del cielo y cubrió el suelo, convirtiéndola en una enorme mesa brillante. De aquí viene la halajá que en cada Shabbat sobre nuestras mesas, en honor del día sagrado, ocupamos el mantel blanco. El pan celestial descendió caliente y listo para comer. Sobre aquella capa de rocío, dice, estaba cubierto arriba por una segunda capa de rocío para protegerlo, de tal modo que él permaneciera puro e inmaculado de insectos. El pan celestial lucía redondo y blanco y sabía dulce y delicioso. También tenía un aroma encantador. Él rodeaba el campamento alcanzando una altura de 60 amot. Cuando los hijos de Israel cuando los hijos de Israel advirtieron el nuevo alimento en la mañana, ellos se preguntaron unos a otros, manjú, ¿qué es eso? De allí su nombre, man, o maná, como lo traducen. De hecho, Hashem había preparado este alimento milagroso para los hijos de Israel ya en el Erev Shabbat de los 6 días de la creación. Era una alimentación espiritual antes que una comida física, siendo totalmente absorbido por el cuerpo sin desperdicio. Ya hemos hablado que los hijos de Israel en el desierto, por razón de esta comida, no defecaron durante los 40 años en el desierto.
¿Por qué? Era una alimentación espiritual antes que una comida física, siendo totalmente absorbido por el cuerpo sin desperdicio. Su sabor natural era aquel de la leche cuando tomada por bebés, mas él asumía el sabor del pan para las personas jóvenes y de la miel para personas más ancianas. Más aún, el man podía asumir cualquier sabor que una persona deseara. Si cuando comía el man alguien pensaba, yo desearía poder comer pollo asado, el man en su boca inmediatamente sabía a pollo asado. Si yo decía, quiero sentir que me como un chocolatito riquísimo, el maná sabía a chocolate. Si yo decía, no, es que quiero imaginarme que es un rico guacamole que me voy a comer. Al probar el maná sabía a un delicioso guacamole, etc. Cuando comía el maná, alguien decía o alguien pensaba, yo desearía poder comer pollo asado, el man en su boca inmediatamente sabía a pollo asado, a lo que quisiera la persona, el comensal. El Zohar nos lo dice en una forma tan excelente, de donde vamos a tomar base para ver el código que vamos a develar por la tarde, que ya dije que nunca lo hemos tocado. El Zohar dice, de hecho en la siguiente sesión lo volveré a leer, y todos los hijos de la fe salieron, lo recogieron y alabaron por ello al nombre sagrado. El maná difundía los perfumes de todas las especias del jardín del Edén, por el cual pasaba al descender. ¿Por dónde pasaba el maná cuando bajaba del cielo? Pasaba por el Gan Edén. ¿Y qué ocurría con el maná cuando pasaba por el Gan Edén? Absorbía todas las fragancias y olores del Gan Edén. Y al bajar al mundo físico, tenía toda esa fragancia de todas las especies, de los aromas del Gan Edén. Dice, cada uno encontraba en el maná el gusto que más deseaba. Y cuando comía, bendecía al superior rey sagrado por su bondad, y era a la vez bendecido. Oiga lo que producía el maná en la persona cuando lo consumía. Era a la vez bendecido con entendimiento de la sabiduría superior. Por eso a esa generación se le llamó la generación del conocimiento. Fueron estos los hijos de la fe y se les dio el privilegio de contemplar y comprender la Santa Torá. ¿Y qué era lo que los potenciaba para poder tener tanta iluminación, brillantez, sabiduría, entendimiento, inteligencia, capacidad de poder penetrar en los misterios ocultos de la Torá? Era el manjú, el maná. Lo leo de nuevo, ya casi cerramos. Y todos los hijos de la fe salieron, lo recogieron y alabaron por ello el nombre sagrado. El maná difundía los perfumes de todas las especias del jardín del Edén, por el cual pasaba al descender.
Cada uno encontraba en el maná el gusto que más deseaba. Y cuando comía, bendecía al superior rey santo por su bondad y era a la vez bendecido con entendimiento de la sabiduría superior. Por eso a esa generación se la llamó la generación del conocimiento. Fueron estos los hijos de la fe y se les dio el privilegio de contemplar y comprender la Santa Torá. Así que sobre esta base estaremos develando secretos de nuestras comidas diarias en la siguiente sesión. Veremos que sí es posible que todo lo que comemos pueda producir en nosotros los mismos efectos del maná que comieron nuestros ancestros en el desierto. Sí es posible. Por supuesto, todo aquello alimentos que el Eterno hizo para consumo alimenticio. Sí es posible experimentar los mismos resultados que experimentaban nuestros ancestros al comer el maná en el desierto. Veremos cómo es que sí es posible eso. Hablaremos también en la siguiente sesión sobre el Shabbat y más. Así que cerremos esta sesión leyendo solo de corrido. Dice del 15 al 29 y cerramos. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moshe les dijo: es el pan que el Eterno os da para comer. Versículo 16, esto es lo que el Eterno ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moshe: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron. Cuando dice ellos, no son todos, son unos reshaim de entre nuestro pueblo, por nombre Datán y Abiram. Mas ellos no obedecieron a Moshe, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió Tolaim, crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moshe. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol se calentaba, se derretía. Así que los que se levantaban tarde ya no hallaban. De ahí que al que madruga, el cielo le ayuda. Los que se levantaban tarde ya no había. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moshe. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Eterno. Mañana es el santo día del Shabbat, el reposo consagrado al Eterno. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moshe: comedlo hoy, porque hoy es el Yom Shabbat, el día de reposo para el Eterno. Hoy no hallaréis en el campo. Así que deje de andar buscando el maná
si usted puede evitarlo, por supuesto, deje de andar buscando el maná en el Shabbat, porque finalmente se hiede y cría gusanos. Consagre, dedique y honre el sagrado Shabbat. Por supuesto, si usted está bajo un régimen laboral que no puede obviar, no es con usted esto. Pero si en la medida que usted clama al Eterno para poder tener la libertad de dar honor al Shabbat como debe de hacerlo, pues hágalo. Que como dijo Israel, cielo hará algo grande por usted, porque usted busca en su corazón dar honor al Shabbat. Así que dice el versículo 25, y dijo Moshe, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Eterno. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de Shabbat, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y el Eterno dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis torot? Mirad que el Eterno os dio el día de Shabbat, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó en el séptimo día, dando honor al Shabbat. Baruch Hashem. Bien, nos quedamos acá, amigos míos, con esta segunda sesión de Torah de la parashá Beshalach o Beshalach, según usted pronuncie, que es la parashá número 16. Bezrat Hashem, vamos a continuar a las 17 horas, 5 de la tarde, hora de El Salvador, con la tercera sesión. Así que ahora o más tarde, no olvide que la energía que posee la tercera comida en honor del Shabbat contiene precisamente eso, un poder sanador, una energía de un poder sanador, tanto para el alma como para el cuerpo. De las 3 comidas, Bezrat Hashem, hablaremos en la sesión siguiente, es decir, en la parasha siguiente, en la parasha Yitro, que es donde tenemos nuevamente el tema del Shabbat. Así que Talmidim y Talmidot, disfrute de la tercera comida en honor del Shabbat y disfrute de las buenas emanaciones de energías de este Shabbat Shirah. Shabbat Shalom. Amén.